Hola hermanos y amigos, bienvenidos. Continuamos hoy con el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, el apóstol amado, pero el autor es el Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos que el Señor Jesucristo? Porque dice aquí en el capítulo 1 del 1 al 3, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. También en el verso 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces es el mismo Señor que da la orden de escribir el mensaje que recibe del mismo Señor. Éfeso, vamos a ver el mensaje a las 7 iglesias, así algunas cosas importantes que escribe. Por ejemplo, a Éfeso le da un reconocimiento por el arduo trabajo, por la paciencia, por el discernimiento que tiene de discernir el bien y el mal. También es una iglesia sufrida, y él reconoce que tiene paciencia, que trabaja sin desmayar. No tolera el pecado, pero hay un requerimiento importante que hace el Señor a la iglesia de Éfeso, es que ha dejado el primer amor. ¿Cuántos de nosotros quizás podemos recordarnos de esa alegría, esa paz, ese ánimo, cuando en el primer amor aceptamos al Señor y vivimos para Él, pero eso se va enfriando poco a poco? Entonces Él le habla a la iglesia de Éfeso, que recuerda dónde ha dejado ese primer amor, a dónde ha caído. Pero también escribe a la iglesia de Esmirna, le da un reconocimiento. Es una iglesia sufrida, es una iglesia pobre, es una iglesia que va a padecer, pero también le hace una recomendación. Dice que sea fiel, que vence y que hay una corona de vida para ella, como para las otras iglesias también. A la iglesia de Pérgamo, es una iglesia fiel, pero hay un requerimiento.
es tolerante con la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balaam. ¿Cuál es el problema de Balaam? Balaam fue un hombre muy amante del dinero, avaro, y él quiso hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Siempre buscó las recompensas materiales y por eso Dios lo desechó. Hay otra iglesia, Tiatira, el reconocimiento. Aquí en esta carta le da un reconocimiento por sus buenas obras, por su amor, por su fe, por el buen servicio, porque era una iglesia que tenía paciencia, practicaba la paciencia. Pero ¿cuál es el requerimiento? Que es una iglesia tolerante con el pecado, con la doctrina de Jezabel, que enseñaba o se infiltraba en la iglesia y estaba seduciendo a la fornicación, al adulterio. Aquí hay la siguiente iglesia que es Sardis. Estamos mirando así rápidamente. A Sardis le hace un elogio y es que no han manchado sus vestiduras, se han permanecido firmes y fieles en santidad. Pero hay un requerimiento, aparenta vida y no la tiene. O sea, le falta vida espiritual, le falta cimentarse en la palabra de Dios para vivir auténticamente delante de Dios y delante del mundo. Y le llama arrepentirse. Dice, arrepiéntete, arrepiéntete. A Filadelfia le da un reconocimiento. Es una iglesia que tiene una puerta abierta, que nadie puede cerrar, que ha guardado la palabra, que es una iglesia de fidelidad, una iglesia de paciencia, y sigue con la iglesia de Laodicea. Ah, tremendo. La iglesia de Laodicea es una iglesia tibia. Y entonces dice que porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Ni es fría ni es caliente. Porque el que es frío sabe que necesita buscar de Dios. En cambio el tibio está conforme con viviendo una vida a medias. No se identifica con la santidad, con la fidelidad. Entonces, la iglesia de Laodicea es una iglesia tibia porque aparenta tener lo que no tiene, ¿no? Es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y entonces está hablando de esa iglesia como un ejemplo que nosotros debemos mirar. Ahora, no es solamente un mensaje a la iglesia. La iglesia es el conjunto de personas que se reúnen para adorar al Señor. La iglesia es compuesta por personas. Pero entonces también en este mensaje podemos analizar nuestra vida ya personal. Entonces es importante que cuando usted y yo leemos este pasaje, el mensaje a las 7 iglesias, lo tomemos examinando nuestras vidas personalmente, cómo estamos con Dios. La carta, o sea, el libro de Apocalipsis es importante porque es muy amplio. A veces muchos dicen que es difícil de entender. Lógico, hay algunas figuras, algunas cosas que son proféticas y no las vamos a poder entender desde ahora, sino el tiempo que se va cumpliendo
Dios nos va revelando su palabra. Pero vamos a ver a continuación, en el capítulo 4 ya entra al tema general. ¿Qué hay en la adoración celestial? Entonces vamos a ver. En la lectura, permítame leer capítulo 4, 1 a 5 y el 5, 9 al 14. Capítulo 4, 1 a 5 dice: Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Pero también sigue diciendo aquí: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis ya es el fin de la historia de toda la Biblia. Desde el Génesis va mostrando el plan redentivo de Dios, pero ese plan no se queda inconcluso. Ese plan va desarrollándose hasta anunciando en el Antiguo Testamento el Redentor que vendría, el nacimiento del Mesías. Luego viene la crucifixión, la resurrección. Luego viene el ministerio del Espíritu Santo obrando en la iglesia y preparando la iglesia para ese final. Y ahora Cristo es presentado como el Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien le damos toda la honra y toda la gloria. Después de todos estos acontecimientos, podemos ver algo más. Esto es amplio. Dice, viene el fin. Capítulo 19. Quiero resaltar el mensaje de estos versos. Capítulo 19, 1 a 2 dice: después de esto, después de todo lo que sucede en el Apocalipsis, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos,
pues ha juzgado a la gran ramera y que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y pasamos al verso 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero todo tiene un fin. Todo estamos llegando hacia el fin. El capítulo 20, del 1 al 6, dice, y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ese reino milenial, cuando Cristo viene con su iglesia y establece su reino en Jerusalén. Entonces, allí es cuando la iglesia va a estar, o los creyentes, los que han sido salvos, van a estar con el Señor por 1000 años. Eso está escrito desde el Antiguo Testamento, que será un reino de paz, un reino de bendición, de alegría. Y el Señor mismo reinará en medio de su pueblo, de su iglesia. Pero ¿qué sucede? Dice en el 21, 6 a 8. Bueno, en el 20 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio del gran trono blanco, donde creyentes y no creyentes tienen que comparecer o compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir la sentencia final. Pero tiene un fin muy especial, dice el 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. No habrá más maldad de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque dice el verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero sigue diciendo en el capítulo 21, verso 27,
a esa gran ciudad, a ese lugar. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso, mi amado hermano y oyente, es importante que estemos seguros que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y como no hemos sido unos santicos, hemos mentido, hemos cometido pecados, si usted no lo ha hecho, lo puede hacer ahora. Decirle con esta oración: Señor Jesús, tú diste tu vida para salvarme. Ahora te pido que me perdones todo pecado y que me laves con tu sangre preciosa, me limpie de toda maldad y escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu para serte fiel desde ahora hasta el día en que tú vengas o que tú me llames a cuenta. Gracias, Dios, por esa decisión que usted toma y que yo tomé también y que todos la tomamos, pero tenemos que estar revisando nuestra vida, porque a veces hay creyentes muy mentirosos, prometen, no cumplen, mentirosos en los negocios, mentirosos en una y en otra forma, y tenemos que reconocer que la Biblia no se equivoca. Él dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Déjeme decirle algo muy importante, que a veces no caemos en cuenta. Mientras estemos en esta vida, nuestro Señor es el abogado, el que aboga por nosotros, el único que puede perdonar nuestros pecados y nos presenta delante del Padre como redimidos por su sangre. Pero si no le aceptamos, si no hacemos esto ahora, si no vivimos en santidad para Él, entonces en ese gran día del juicio, Él ya no será nuestro abogado, Él será nuestro juez. Y se cumple aquí la palabra cuando dice, pero los cobardes, ¿cobardes por qué? No fueron capaces de permanecer en la fe. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hay una ciudad preparada para la iglesia, para nosotros los creyentes, pero en esa ciudad, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estimado oyente, no se deje engañar. Hay gente que enseña que como ya aceptamos a Cristo, que ya la salvación no se pierde, pues lógico, el Señor no nos va a quitar la salvación. Pero si usted no es fiel, si no somos fieles a Él, pues que nosotros, lo que indica que nosotros estamos despreciando esa salvación que Él preparó para nosotros. O sea, la salvación no se pierde, pero usted y yo sí la podemos rechazar por amor al mundo, al pecado. Entonces no se deje engañar. Hay gente que cometen adulterio, en fornicación, son mentirosos, son estafadores, y piensan, no, Dios es misericordioso, Dios me va a salvar así. Pero Dios es santo, y recuerde lo que dice en Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Yo quiero que recordemos la última palabra que da aquí en el Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Entonces, hermano cristiano, ¿por qué tiene miedo usted de ir al templo a adorar al Señor? ¿Por qué tiene miedo? Si el día que el Señor lo llame, esté en el templo o no está en el templo, usted resulta contagiado y no hay nada que lo detenga porque ya es el tiempo. Entonces no tengamos temor. Lamentablemente hay muchas personas que no van al templo a adorar al Señor por miedo del contagio, de la pandemia. Pero no les da miedo ir a los supermercados donde está lleno de gente, ir a los lugares de recreación donde está lleno de gente, ahí están tranquilos, pero no van al templo porque les da miedo. Pero el cristiano no debe tener miedo a la muerte. Tenemos un instinto de conservación y tenemos un instinto también que nos dice la palabra que debemos obedecer a las autoridades, debemos cuidarnos, como es la orden, usar los medios de bioseguridad, pero no con pánico. Es que a mí se me hace raro que hay creyentes que tienen pánico a la muerte. Y yo digo, ¿por qué pánico a la muerte? Si la muerte es un paso de la vida física a la vida espiritual. Es para dejar este mundo y pasar a la eternidad con Cristo. Y tener presente que somos salvos no por lo bueno que hemos sido. Somos salvos por la muerte de Cristo. Somos salvos porque le hemos aceptado en nuestro corazón y estamos confiando en Él. Dice la palabra, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estimado oyente, ya llegamos al final del Apocalipsis. Y en los tiempos las profecías se están cumpliendo rápidamente. Se está cumpliendo. Entonces debemos ser fieles y esperar con ansia el día que el Señor nos llame. Esperar con fe y vivir en santidad. Esforcémonos por serle fiel y dependamos del Espíritu Santo. Estas reflexiones que he dado es para que mantengamos el interés en estudiar la palabra. Estudiar la palabra cada día, leer la palabra, mantenernos en oración, buscar la presencia del Señor, entender que lo que el Señor dijo antes de partir, Él dijo: yo me voy, pero no os dejaré solos. Yo enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros y en vosotros. Esa declaración me anima a seguir adelante, porque la palabra con, Él está con nosotros, dirigiéndonos, guiándonos. Pero también el Señor dijo, está dentro de nuestra vida, llenando nuestra vida, guiándonos, hablándonos. Por eso el cristiano no peca, porque el Espíritu Santo está dentro de él, y cuando viene la tentación el Espíritu Santo enciende las alarmas, le dice: cuidado, no haga esto, no haga esto, eso es malo, eso no agrada al Señor. Mire, escuche la voz del Espíritu Santo. Recuerde que el apóstol Pablo y Silas iban hacia un lugar a evangelizar, y el Espíritu Santo se lo prohibió porque no era la voluntad de Dios que ellos fueran a ese lugar.
pero quisieron ir a otro lugar y el Espíritu Santo no se lo permitió. Pero el Espíritu Santo les dio una revelación de un joven macedonio: pasa a Macedonio y ayúdanos. Y se fueron seguros que iban guiados por el Espíritu Santo a hacer la obra de Dios. Estimado hermano y amigo, no sé cuál es la situación que usted está pasando, pero yo quiero orar para que el Señor nos guíe y nos ayude. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, estamos en esta hora expresando, Señor, nuestra dependencia de ti. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra vida. Guíanos por siempre con tu Santo Espíritu. Yo te ruego, Señor, por mis hermanos que están enfermos. Pon tu mano poderosa y sanadora sobre ellos. Señor, que estemos preparados para el día en que tú nos llames. Que estemos preparados, Señor, para recibir la decisión tuya. Si es tu voluntad, sana al enfermo. Y si no, pues llévalo a descansar en tu presencia. Pero también hay hermanos, hay familias pasando por una situación económica difícil, por una situación emocional. Padre, en tus manos yo clamo en esta mañana por sus vidas, por su hogar, por su familia. Que seas tú proveyendo un trabajo, que seas tú, Señor, tomando la dirección de sus vidas, de su familia. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, Rey de Reyes. Te adoramos, Señor de señores. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén.